Buenas tardes. Buenas tardes. Ya saben ustedes que siempre suele haber un representante del Ateneo, aunque esta actividad ha sido preparada exclusivamente por los militares, especialmente por el comandante, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, nada, darles la bienvenida. Estamos encantados de que estén todos aquí. Bienvenido también al concejal. Y ellos van a explicar la figura de Álvaro de Bazán, que es uno de los personajes tan importantes como tantos otros, ¿verdad?, que hemos tenido y que son poco conocidos. Entonces, hoy parece que en toda España se habla de él. Comienza como un año dedicado a él, más o menos, y estamos encantados de que sea en el Ateneo. Muchas gracias por su asistencia y pasa a ti. Esto me bajo. Buenas tardes y bienvenidos al Ateneo Santander para escuchar la conferencia sobre don Álvaro de Bazán, con el título Don Álvaro Bazán, el mejor de los nuestros, y que hayan podido prescindir de otros compromisos o actividades. Quiero agradecer también al Ateneo la amabilidad que ha tenido al prestarnos sus instalaciones y brindarnos la oportunidad de presentar esta conferencia. Para ponernos en contexto, esta conferencia se enmarca dentro de las actividades que la Armada dedica a la jornada histórica. Fue en el año 2020 cuando la Armada estableció el día 3 de mayo como fecha de celebración de la jornada histórica de la Armada, conmemorando la efeméride acaecida ese mismo día de 1248, muy conocida en Santander, pues la flota Bonifaz partió de Santander, cuando la Armada de la Corona de Castilla, al mando de Ramón de Bonifaz, derrotó a la flota musulmana que protegía el río Guadalquivir, remontó el río y consiguió romper las cadenas del puente de Barcas que permitían el habituallamiento de los musulmanes que habitaban en la ciudad, iniciando de esta forma la reconquista de la ciudad de Sevilla. Esta gesta se considera como el primero de los hechos decisivos realizados por la Armada y, como todos ustedes saben, la escena de esta gesta, con la Torre del Oro, el río Guadalquivir, las cadenas, es la que aparece en el escudo de Santander, en el escudo de Cantabria, de varias localidades también costeras como Santoña, Laredo y Comillas, y también de 3 localidades fronterizas de Asturias. No sé si lo saben, muchos lo saben, ¿no? Las cadenas que parece ser rompió la flota del almirante Bonifaz, parte de esas cadenas, un ramal, se encuentra en la iglesia Santa María de la Asunción, en Laredo. Hay unas cadenas en la iglesia a las que han sido sometidas a pruebas de antigüedad y los datos arrojan que son del siglo XIII. Podrían ser esas cadenas que les trajeron algunos marinos como botín de combate. La Armada dedica cada año de su jornada histórica a un personaje insigne o a un acontecimiento histórico relevante. Estas son las 7ª jornadas históricas de la Armada y el acto central se va a desarrollar en Granada por cumplirse este año el 5º centenario del nacimiento de don Álvaro Bazán, que nació el 12 de diciembre de 1526. Ilustre marino, fue el primer marqués de Santa Cruz, invicto capitán general de la mar Océana. A lo largo de su vida en la mar participó en numerosas batallas decisivas, la más conocida la batalla de Lepanto en 1571, donde combatió con la Santa Liga para derrotar a la flota otomana. También la batalla de las Islas Terceras en 1582 contra la flota francesa. De todos son conocidos los versos que dedicó Lope de Vega a don Álvaro Bazán: el fiero turco en Lepanto, en la tercera al francés y en todo el mar en inglés tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. También Miguel de Cervantes tuvo palabras de elogio para don Álvaro Bazán en el Quijote, al que identifica como el rey de la guerra, el padre de los soldados, venturoso y jamás vencido capitán. Para no robarles más tiempo, les voy a dejar con el vicealmirante, al que voy a hacer un breve resumen de su currículum. Coincidí con él como joven oficial y yo como joven guardia marina a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano en el año 87, dando la 7ª vuelta al mundo. Compartimos también bloque de viviendas en Madrid con mis padres. Y también decirles también como curiosidad que el actual marqués de Santa Cruz, el primero fue don Álvaro Bazán, el actual marqués de Santa Cruz es el marqués de don Álvaro de Ferán de Villaverde, que veranea en Cantabria, es el propietario del Palacio de los Hornillos en Las Fraguas, ese palacio donde se rodó la película Los Otros. Y pasa sus veranos el actual marqués de Santa Cruz en Cantabria. El vicealmirante Enrique Torres Piñeiro nació en Ferrol e ingresó en la Escuela Naval en 1980. Ha sido comandante de los patrulleros Espalmador, Alborán, de la fragata Reina Sofía y del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Entre los destinos que ha tenido en tierra cabe destacar el de almirante, jefe de la base naval de Rota y el arsenal de Cádiz,
y consejero en la representación militar de España ante la OTAN y la Unión Europea. Ha sido ayudante de campo de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, actual rey de España. Es diplomado en Estado Mayor y graduado por el Colegio de Defensa de la OTAN en Roma. Al pasar a la reserva en el año 2022 fue nombrado director del Museo Naval de Madrid y un año más tarde director del Instituto de Historia y Cultura Naval, de quien depende, entre otras unidades, el Museo Naval de Madrid. Almirante, tienes la palabra. Y ya por último, aunque tú no estarás aquí en el 28 en tu puesto actual y yo tampoco estaré en Santander, a ver si conseguimos que esa jornada histórica del año 2028, que se cumplen 780 años de la gesta del almirante Bonifaz que salió de Santander, se puede celebrar en Santander. Esto nada más. Ahora sí. Gracias, Asun, por la hospitalidad. Eduardo, concejal, mi comandante, mis coroneles, compañeros y amigos todos. Es un privilegio para estar aquí hoy. Para mí, luego contaré un poquito porque no es una frase hecha. Hay una estrofa del himno de la Armada que dice así: hay que morir o triunfar, que nos enseña la historia, en Lepanto la victoria y la muerte en Trafalgar. Trafalgar y Lepanto y Trafalgar son las dos caras de la misma moneda. Empecemos con Trafalgar. Hay una frase expresada antes de la batalla que a mí particularmente me fascina, con independencia de quién la pronunció, que es que Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber. Fue la señal que pasó por banderas el almirante Horacio Nelson antes de empezar. Para mí la frase es un compendio de liderazgo, de todo. Expresa orgullo de pertenencia a una comunidad, a un país, expresa abnegación, expresa voluntad de sacrificio hasta las últimas consecuencias, expresa confianza en uno mismo, confianza en el equipo, lo expresa casi todo. Y ahora vamos con Lepanto, la más alta ocasión que vieron los tiempos y verán los venideros, en palabras de un tal Miguel de Cervantes, soldado embarcado para la ocasión. Álvaro de Bazán no trasladó este mensaje por banderas porque no se estilaba en aquel momento, pero sí fue con su galera en la batalla de Lepanto, cruzando la línea galera por galera, diciendo a los caballeros que la dotaban que la patria, el rey y él esperaban, dado que poseían cualidad suficiente, no necesitaban ninguna amonestación, ninguno, para cumplir con su deber. Es decir, Álvaro de Bazán trasladó el mismo mensaje que Horacio Nelson, solo que el que ha pasado a la historia es el de Nelson, por más que Álvaro de Bazán nació 2 siglos y pico antes. Así se escribe la historia. Uno es almirante, como saben, amado, renombrado, admirado y posiblemente con todo el mérito en su país. Sin embargo, Álvaro de Bazán, almirante, capitán general de la Armada, el Marqués de Santa Cruz, pues tiene mucha menos repercusión, no solo a nivel global, sino incluso a nivel local. Pero no estoy hoy expresamente para tratar de rectificar ningún agravio comparativo ni corregir el relato en el que desafortunadamente, y no es solamente lo que estoy contando de Álvaro de Bazán, sino en muchas ocasiones los españoles, en particular los marinos, que es a quien más yo conozco, han sido muy buenos en la mar,
en la batalla, en la navegación, en las exploraciones, en las conquistas, pero no hemos sido tan buenos luego contándolo, y entonces nos han ganado la batalla del relato, desgraciadamente. Yo hoy no voy a contar, más allá de que tengo que pasar necesariamente por describir el tiempo en el que vivió Álvaro de Bazán y sus hechos, sobre todo de armas, más característicos, pero yo me voy a tratar de convencerles, o por lo menos expresarles, por qué los principios, o digámoslo así, el modelo de conducta de Álvaro de Bazán sigue 5 siglos después vigente. Y permítame la osadía, no solo para los marinos, sino en general para toda la sociedad. Dije que no era una frase hecha decir que es un privilegio para mí estar hoy aquí en Santander, porque la primera vez que vine llevaba apenas unos meses en la Armada, año 81, 82, y vine en un barco de desembarco, un buque, que era el Conde de Venadito. Esto fue apenas unos meses, llevaba yo en la Escuela Naval. 46 años después, se dice pronto, da hasta vértigo, mirar hacia atrás, pues también apenas a unos meses de terminar mi carrera, por razón de pasar al retiro, pues tengo la oportunidad de volver otra vez a Santander. Y bueno, no me quiero poner sensible, todavía no es momento para ello, pero me apetecía mucho estar aquí. Yo tuve la suerte, seguro que algunos se acordarán, cuando, como dijo el coante, fui ayudante de campo de don Felipe cuando era príncipe de Asturias. Embarcó él y yo le acompañé en el año 2001 para hacer la navegación Santander a Marín. Confieso, yo luego, como también ha dicho, tuve la oportunidad de mandar el propio barco 2 años a Juan Sebastián del Cano, pero yo creo que nunca he visto una salida tan bonita como la que se produjo aquí en Santander. Fue un día precioso de sol fuerte y de viento, como tiene que hacer, y fue maravilloso. Todo, no sé de dónde sacaron tantos barcos, pero cubrían toda la salida. Fue muy bonito. Bueno, luego no tuvimos la misma suerte en el resto de la navegación, porque ya se sabe cómo es navegar por el norte, ya tuvimos viento de proa, ya no pudimos dar las velas, ya fue un aburrimiento, pero lo cambió todo por esa salida que tuvimos. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de don Álvaro de Bazán? Pues porque se cumplen 500 años de su nacimiento, no es poca razón, ¿no? Celebrar una efemérides, habida cuenta de que para nosotros Álvaro de Bazán, si no el mejor de nuestros marinos, que yo pienso que sí, pero para no pelearme con nadie, pues diré que está entre los mejores. Nosotros hemos elegido el título para festejarlo del mejor de los nuestros. Y cuando decimos el mejor, ese mejor es en el sentido amplio, ya lo verán, de la palabra, no es solamente que haya sido invicto. Bueno, pues lo celebramos por eso y porque, como suele pasarnos y tiene relación con el relato que antes contaba, pues la memoria colectiva no ha hecho justicia, o la historia no ha hecho justicia con lo que representa para España y en particular también para su lugar natal, que era Granada. Para celebrar el acontecimiento, los 500 años, ha nacido en Granada una asociación que aúna, digamos, los esfuerzos de la sociedad civil. Están empresarios, están los medios de comunicación, está la universidad, están las instituciones, la Diputación, el Ayuntamiento, están, digámoslo así, las fuerzas vivas de Granada. Y se constituyó hace unos meses, pues por eso, para intentar, junto a la Armada, poner en valor y divulgar hasta donde podamos pues quién era este Álvaro de Bazán, este personaje que valoramos tanto. Bueno, pues en la presentación de esta asociación, el día anterior habían encargado a una televisión local que hiciese unas entrevistas a pie de calle y preguntó a los transeúntes quién era Álvaro de Bazán. Repito, en su ciudad natal,
que solo guarda ya una placa pequeñita al lado de un banco, no me acuerdo cuál fue, en el que, bueno, recuerda que nació allí, no hay nada más. A partir de este año, si Dios quiere, y seguramente así será, a finales de año se inaugurará una gran estatua de Álvaro de Bazán también en Granada. Bueno, pues en la entrevista esta que se hizo a los que pasaban por la calle, se les preguntaba quién había sido Álvaro de Bazán. Bueno, no quiero ni contar la respuesta, diré que la mayoría obviamente no lo sabía. Hubo un entrevistado que dijo que era un refuerzo para la banda derecha del equipo local de fútbol. O sea, no solamente dijo que creía que era un futbolista, sino ya le asignó también el puesto, que era el extremo derecho, ¿no? Hubo una chica que dijo que preguntaba a ella, se respondía con una pregunta, si era un actor de telenovelas. No va a ser que no. Y el que más se acercó fue alguien que dijo un conquistador, que bueno, de alguna manera podemos aceptar pulpo como animal de compañía, como se dice vulgarmente. Vale, conquistador. ¿Qué quiere decir esto? Que nos queda un trecho para hacer justicia a su memoria. La conmemoración lleva programada un montón de actos. Acabo de decir lo de la creación de un monumento, pero también vamos a hacer concursos escolares en los colegios, concursos literarios. Vamos a hacer exposiciones tanto de modelos y maquetas de barcos como de pintura, de un pintor local, que no me sale el nombre ahora, ya lo diré. Vamos en realidad a hacer homenajes allí donde Álvaro de Bazán estuvo presente de alguna manera. Ya lo hemos hecho en el Palacio del Viso, luego también hablaré un poco de él, del Viso del Marqués. Lo hemos hecho en la Escuela Naval hace apenas una semana, porque hay una estatua allí en el patio de aulas, y lo haremos en Madrid, en la Plaza de la Villa, donde está el Ayuntamiento, donde también hay otra estatua con don Álvaro de Bazán. En la imagen tienen un cuadro, bueno, realmente obviamente no es un cuadro, es un dibujo de un cuadro. Es un cuadro que tenemos ya en el Museo Naval, un cuadro extraordinario, pintado por un pintor chileno afincado, Guillermo Muñoz Vera, afincado en Chinchón, y que nos ha donado la Fundación Álvaro González. Y lo lucimos ya en nuestras salas en el Museo Naval. Es digno de ver. Y bueno, lo he querido representar aquí mediante este dibujo que está hecho con un programa de inteligencia artificial, como el resto de mi presentación, y en el que representa al galeón San Martín, capitana de Álvaro de Bazán, en la batalla de Isla Tercera. ¿De qué les voy a hablar? Les voy a hablar del tiempo de Álvaro de Bazán, el tiempo que le tocó vivir, del entorno en el que trabajaba y se conducía el mundo en esas épocas, de los logros y las gestas, muchas, de algunas de sus modos de demostrar su liderazgo. Y finalmente, a modo de consejo, no para ustedes, esto voy a repetir la conferencia que di en la Escuela Naval, precisamente cuando los aspirantes estaban a bordo del Juan Carlos I la semana pasada, atracados aquí, pues los que no eran aspirantes se quedaron en la Escuela Naval, que eran los guardiamarinas, excepto los que están en el Cano, y tuve también el honor de ir a darles una conferencia muy parecida a las que hoy le quiero contar. Bueno, pues empezamos diciendo que el siglo XVI, el siglo de oro español, el siglo del Renacimiento, la época dorada para España. El mayor apogeo lo alcanzó de manos de la monarquía hispánica, primero de Carlos I de España y después de Felipe II. El auge y el esplendor que alcanzó España se extendió a todas las ramas del saber y del pensar. Estamos hablando
evidentemente no solo de la milicia, sino también de las artes, de las ciencias, del pensamiento. Miren el gráfico del mundo y las posesiones en torno a 1580, que fue el año en que la corona portuguesa se anexionó a la española. Si empezamos por el oeste, está lo que era el virreinato de Nueva España, México, que se extiende hacia las tierras más al sur de Estados Unidos y también hacia el este, hacia Luisiana y Florida. Tenemos los territorios centroamericanos, por ejemplo, Guatemala y los territorios limítrofes. En el Caribe española era Cuba, era Puerto Rico, era La Española, Santo Domingo. En Sudamérica, desde Panamá Panamá y Colombia hasta abajo, por toda la costa, hasta Argentina y Chile, por ambos lados del Pacífico y el Atlántico también. Mucha parte era de la corona española. En la propia península ibérica estaba, por supuesto, la corona de Castilla, la corona de Aragón, estaba Navarra, Baleares, Portugal. Pasamos a los territorios del norte por Flandes, lo que hoy es los territorios de Luxemburgo, de Bélgica, de los Países Bajos y también un poco del norte de Francia. Donde tenemos hoy a Italia estaban las coronas estaba Milán, las coronas de Nápoles, de Sicilia, la Toscana. Seguimos por Portugal y a lo largo de la costa también había enclaves fundamentalmente procedentes de la corona portuguesa. Y en el norte, por ejemplo, durante el siglo entraban y salían dentro de las posesiones españolas, porque lo eran y dejaban de serlo, por ejemplo, Túnez y Orán. Y acabamos en Filipinas con las islas españolas, al igual que otras islas orientales. Pues eso era lo que era el imperio español. En el siglo XVI, si yo tuviese que destacar 3 características de este imperio, diría la primera, que la religión era el nexo de unión entre todos estos territorios tan distintos y tan distantes, como puede ser Flandes, como puede ser Castilla y como puede ser Filipinas. Pues el nexo de unión era el cristianismo, en oposición al catolicismo, en oposición, por ejemplo, al calvinismo o a los luteranos y también al Islam del Imperio Otomano. La segunda característica era el imperio se sustentaba por el oro y la plata que traíamos en la carrera de Indias. Oro y plata en el que sustentó durante casi 3 siglos el imperio, pero que también desgraciadamente propició su caída. Quiere decir que no todo el oro y la plata que venían de las Américas y de las Indias acababan en España, sino mucho de él no éramos el depositorio final y seguía camino hacia Europa. Y teniendo en cuenta las 2 primeras características, el fuerte componente ideológico, más que ideológico, religioso, en el que se basaba el imperio, teniendo en cuenta la trascendencia del factor económico, pues se comprenderá que España estuvo casi todo ese tiempo en guerra, casi en conflicto permanente. Se sucedían las unas y a las otras porque, insisto, era el caldo de cultivo apropiado. Yo soy de la opinión de que ningún conflicto o guerra a lo largo de la historia ha tenido otro factor en sus raíces más profundas, me refiero, que no fuesen la religión ni la economía, precisamente. Luego ya son otros factores más coyunturales y superficiales, pero todo tiene su origen de allí. Bueno, pues entonces en este escenario que he tratado de resumir a mi manera,
podemos preguntar para qué servía la Armada. Pues parece lógica la respuesta. La Armada servía para proteger nuestras costas de potenciales enemigos. Ya anticipo que una buena parte del tiempo en el Mediterráneo lo eran los corsarios berberiscos y el Imperio Otomano, y en el Atlántico y el resto de los mares eran los ingleses y los franceses. Servían para eso, servían para proteger las líneas de comunicación, para proteger los galeones en los que venía toda esa riqueza, el oro y la plata. También la Armada la necesitábamos era un imperio, no nos olvidemos, y el imperio no solamente se defiende, sino el imperio ataca y sigue conquistando tierras, y así fue a lo largo de las décadas. Y finalmente el imperio, dense cuenta de lo que significaba las comunicaciones y la logística para sostener en territorios tan separados. Pues para eso era la Armada. ¿Cómo funcionaba la Armada? Algunos seguro de los que están aquí presentes saben mucho más que yo de eso. No había una armada del Estado, no había una armada de España propiamente dicho. Las armadas se contrataban, estos servicios habitualmente no los podía proporcionar el Estado porque no tenía a nadie a nómina, digámoslo con palabras de hoy, para satisfacer estas necesidades. Entonces se satisfacían estas necesidades con asientos. Asientos no son más que contratos en los que particulares, empresarios, ponían a disposición de la corona aquello que le pedía. Y podía ser desde galeras o galeones, a formación para aquellos que se reclutaban para embarcar, o para determinadas tareas logísticas o de protección. Todo se externalizaba, como diríamos hoy. De hecho, el padre Álvaro de Bazán fue asentista, y asentista quiere decir que en varias campañas el rey Carlos I y luego Felipe II le contrataban los servicios, le contrataban, por ejemplo, nueve galeras para combatir en el Mediterráneo. Creo que esto fue en 1538, y en 1540 fue lo mismo, pero en el Atlántico. ¿Quiénes eran los enemigos? Eran enemigos, prefiero decir enemigos porque eran palabras más de entonces que de hoy. Hoy diríamos adversarios, o lo diríamos de una manera mucho más moderada. Entonces eran claramente enemigos porque aprovechaban toda oportunidad para combatir y para robar territorios y para hacer de menos. Era una competencia brutal. Pues los enemigos en el Mediterráneo eran los otomanos y los corsarios, como he dicho. ¿Con qué se combatía entonces? Con galeras. La galera son barcos de remo y un poco de vela, barcos totalmente mediterráneos. En el caso de las galeras españolas servían pues alrededor de 160 remeros en cada una de ellas, 100 combatientes, que los combatientes eran, una vez llegado al abordaje o en caso de desembarco, los infantes de marina. Recuerden que la infantería marina más antigua del mundo es la española, viene de los tiempos en que Carlos I fundó las compañías viejas de Nápoles. Aproximadamente eran unas embarcaciones de 400 toneladas. Eso podemos decir que España, la monarquía, hizo todos los esfuerzos en el Mediterráneo hasta más o menos por establecer una separación, una línea de tiempos, hasta Lepanto. En Lepanto cambió el escenario y cambiaron los enemigos. Entonces la monarquía se dedicó más a combatir contra ingleses y franceses, y lo hizo a través de galeones, barcos en los que se dice que Álvaro de Bazán también ayudó a diseñarlos. Bueno,
como eran los galeones, eran barcos de 1000 toneladas, de unas 50 piezas de artillería, y la dotaban nada más y nada menos que 650 de tripulación. Igual que en el Mediterráneo, la forma más normal de acabar los combates era el abordamiento entre los barcos y la lucha cuerpo a cuerpo. En el Atlántico cambió el tipo de barco, de la galera se pasó a barcos mucho más altos de borda, mucho más robustos, porque no es lo mismo habitualmente la mar Mediterránea que la mar Atlántica. Y lo que en el Mediterráneo sirvió para decantar muchas veces los combates a favor de la monarquía hispánica, que fue la artillería. En el Atlántico se tornaron la rivalidad con los ingleses, y los ingleses tenían unos galeones que eran mejor artillados, por cuanto tenían munición de mayor calibre y de mayor alcance, y los propios buques tenían mayor maniobrabilidad que los españoles. Aún así, como bien saben, Álvaro de Bazán no fue derrotado en ninguna ocasión. Bueno, pues una vez esbozado lo que era el entorno general de la época, pasamos a repasar muy por encima las campañas principales, que seguro que las he escuchado alguna vez, según la mayoría de los historiadores. Ahí las ven, se ciñen al Mediterráneo, y acabamos de decir que España era un imperio global, y se ciñen al Mediterráneo porque aquí hay dos campañas que tenían que haberse producido y nunca se hicieron. Una era la famosa jornada de Inglaterra, la de la Gran Armada, para algunos la Armada Invencible, que estuvo durante mucho tiempo preparándose, pero nunca se llegó a producir, nunca llegó a participar Álvaro de Bazán, que era el que hizo todos los preparativos, por diversos retrasos y porque falleció justo unos meses antes de que finalmente Felipe II lanzara la jornada y la operación. Y tampoco están territorios o mares como del Atlántico y del Caribe, más allá de las Azores, porque tampoco hubo oportunidad para que Álvaro de Bazán con sus barcos pues desafiase, por ejemplo, a los ingleses. Álvaro de Bazán era coetáneo de Francis Drake, el pirata inglés, pero nunca llegaron a combatir. En el año, quiero recordar que 87, llegaron a Cádiz, saquearon Cádiz también. Previamente lo habían hecho ese año o el anterior en el Caribe. Estuvieron por Algarve. Álvaro de Bazán planeaba y preparaba la jornada de Inglaterra en Lisboa, pero no hubo tal enfrentamiento. Pasaron ahí a la altura de Coimbra, hicieron un amago de disparos de artillería, pero ninguno de los dos, desde luego Álvaro de Bazán, pensó que ese combate no quería arriesgar, porque estaba metido en otra prioridad, que era lo de la campaña para ir a invadir Inglaterra. Y entonces nunca se disputó, por tanto no hubo ninguna campaña. Ahí las ven de oeste a levante: Isla Tercera, 1782, Muros en Galicia, el Peñón de Vélez de la Gomera, Túnez de la Goleta, Malta, Lepanto y finalmente Navarino. Aquí las tienen por orden cronológico. No hagan demasiado caso de las ilustraciones, ya digo que es inteligencia artificial y es más que nada una fantasía, pero sirve para ilustrar de alguna manera. En Muros fue un enfrentamiento en que la flota española era muy inferior a la francesa, pero les cogieron por sorpresa fondeados en el interior de la ría de Muros, y entonces con una fuerza que era la mitad vencieron a los franceses. En realidad no era Álvaro de Bazán nuestro héroe el que mandaba, sino era Álvaro de Bazán padre, apodado el Viejo, en el que tras derrotar a los
a los franceses, fue a darle la novedad al rey y dejó al mando de toda la fuerza española y de toda la presa francesa a su hijo Álvaro de Bazán. Esto fue el año 43 y solo tenía 17 años. El peñón de Vélez de la Gomera, antes de llegar a eso, porque esto ya fue en el año 64, es decir, tenía 21, damos un salto de 21 años y entre medias, entre Muros y Vélez de la Gomera, Álvaro de Bazán asiste a la boda de Felipe II con María Tudor en Inglaterra, protege a los barcos españoles que venían cargados de la carrera de Indias, de los asaltos de los piratas, sobre todo ingleses y franceses, como he dicho, también de los corsarios berberiscos que aterrorizaban el Mediterráneo, limpia de piratas las costas canarias y derrota también a una escuadra francesa cerca de Coimbra. Tenía 28 años y en 1554, por tanto, es nombrado capitán general de la Armada contra corsarios. La operación en sí de Vélez de la Gomera realmente tuvo sentido porque era la principal base de operaciones de los piratas berberiscos y se llevó a cabo con una operación combinada de fuerzas terrestres y navales. Pasamos a Malta en 1565. Malta era uno de los estandartes o de los baluartes de la cristiandad. Recuerden la Orden de Malta, y allí la invadieron los turcos. Eran 40.000 que habían tomado la isla contra unos 8.000 lugareños que eran los útiles para defenderse. Y Álvaro de Bazán por primera vez se le ocurrió destacar algunos de los barcos que estaban participando en el bloqueo, embarcar infantes de marina y hacer una operación de desembarco, posiblemente la primera organizada de la historia, y revertir la ocupación de la isla. Fue un éxito y un ejemplo de lo que fueron posteriormente las operaciones anfibias. En 1569, 2 años antes de Lepanto, se le concede Felipe II el título de Marqués de Santa Cruz. Lepanto, como saben, se disputó en Golfo de Patras. Fueron pues aproximadamente casi 200 galeras por ambos bandos. Las formaciones fueron la formación de la escuadra de la Liga Santa, estaba compuesta por la Santa Sede, por Venecia y por la monarquía hispánica. Aproximadamente eran casi 200 barcos contra otros 200 de los otomanos. Ocupaban una extensión de más de 5 millas, que eso es mucho, no cabían los barcos en la zona de operaciones. No participaron ni Francia, ni Polonia, ni Alemania, ni Portugal, por diferentes excusas, ellos sabrán por qué. Y al final de esta batalla, un total de 30.000 bajas, ya sean heridos o muertos, tanto en el bando de la Santa Liga como en el barco propio de otomano, quiero decir. Álvaro de Bazán fue encargado con unas 30 goleras por don Juan de Austria que estuviese en el lugar más necesario. Y el lugar más necesario no era la primera fila de combate, como creemos saber hoy, era al mando de la escuadra de socorro. Y las palabras textuales de Juan de Austria, Álvaro de Bazán, que es allí donde la situación estuviese más preocupante o más flaca, decía, allí es donde tiene que acudir. Y así fue. Y Álvaro de Bazán, en primer lugar, evitó que se rompiese la coalición, porque España con los venecianos no se llevaban especialmente bien, formaban parte de la coalición,
pero estaba acogida con alfileres y a punto estuvo de explotar un conflicto, pero no contra quien pensábamos, sino contra los propios miembros de la coalición, que eran los venecianos. Todo empezó porque se ahorcó a un capitán español y bueno, eso se consideró intolerable y fue Álvaro de Bazán en labores diplomáticas que dijo que bueno, que ya se ajustarían cuentas, pero que ahora lo importante era el combate contra los turcos. Álvaro de Bazán también en el frente central, en una situación complicada para Juan de Austria, que era quien mandaba toda la fuerza, pues liberó del asedio que estaba sufriendo por otras galeras enemigas y permitió revertir la situación, al igual que también en el flanco sur. En los tres flancos fue donde de alguna manera remontó y dio la vuelta al combate. Navarino en 1572, esto es un episodio mucho más pequeño que el de Lepanto. Aquí Navarino está en el mar Jónico y en realidad fue un conflicto distinto porque los corsarios estaban atacando a barcos venecianos. Juan de Austria Álvaro de Bazán con sus galeras persiguió al veneciano y al otomán, al turco, y en media hora, una hora, acabó con él. Estaba al mando de un nieto del célebre Barbarroja. Túnez vuelve a repetir bajo el mando de Juan de Austria. Esto ya es en las secuelas, los años después de Lepanto, con lo cual prácticamente no hay combate. Ya las fuerzas turcas menguadas y desmoralizadas, pues las contiendas fueron mucho más sencillas y mucho menos encamisadas que la que fue en Lepanto. En todo caso, fue una toma que sirvió para poco porque al año siguiente se volvió a perder Túnez. Y finalmente Isla Tercera, que es la obra maestra, en 1582, se enfrenta en las Azores, cerca de Isla Tercera, con tan solo 25 barcos a 64 del almirante Strozzi. Cambia la forma de hacer la guerra y Bazán rehuye el abordaje a la Mediterránea, lo que estaba acostumbrado a hacer, y libra una auténtica batalla de artillería en mar abierto, una línea compacta, fuego de cañón concentrado y una maniobra de apoyo mutuo en todos los barcos que le hacen ganar sin discusión ninguna a la escuadra francesa. Un año después, en 1583, vuelve Álvaro de Bazán, esta vez con una fuerza de desembarco que toma las islas. Como comprenderán, las Islas Azores eran un enclave estratégico de primera magnitud para mantener el imperio. Además, Álvaro de Bazán desembarca. Álvaro de Bazán, para los que siguen a la Armada de hoy, nosotros tenemos 4 cuerpos en los oficiales, que es el cuerpo general. Está claro que Álvaro de Bazán lo era fundamentalmente, pero Álvaro de Bazán era infante de marina, desembarcó, como pueden ver aquí, fue el primero que la utilizó de una manera extensa y con éxito. Ayudó a diseñar barcos por su experiencia, o sea, también era del cuerpo, podríamos decirlo, de ingenieros, y por último preparaba meticulosamente las operaciones, que era crítico el asunto de la logística y de la financiación de los caudales. Bueno, como recompensa por la conquista de las Azores, se le otorgan los títulos de Grande de España, Capitán General del Mar, Océano y del Agente de Guerra del Reino de Portugal. Fíjense qué nombre tan bonito, Capitán General del Agente de Guerra. Este es un resumen final de los logros de Álvaro de Bazán. Todos son números: 8 islas, 27 poblaciones rendidas, 36 castillos y fuertes tomados, 8 capitanes generales y 2 maestros de campo enemigos derrotados, 60 señores y caballeros principales vencidos, 44 galeras reales, 21 galeotas y 27
bergantines capturados, 99 navíos de alto bordo y galeones apresados, 1.800 piezas de artillería ganadas, cerca de 11.000 soldados y marinos enemigos capturados y 1.600 cristianos cautivos liberados. Esta es la cuenta de resultados. Sin embargo, aquí, a mi manera de ver, faltan 3 datos principales. El primero es obvio y es el más repetido, y es que uno de sus logros fundamentales es que el número de derrotas fue ninguna, 0, y no figura ahí. La segunda es que tampoco figura el número de victorias. No es lo mismo la victoria que se obtuvo en Lepanto que la que se tuvo en otros enfrentamientos de barco contra barco o pocos barcos contra pocos barcos. Al final, podríamos decir, las grandes batallas que libró en la mar ascienden a, para no equivocarme, lo dejo ahí en 20 y tantas. Sin embargo, el número total de lo que podríamos considerar, ampliando el espectro y haciendo ya, contando en las victorias aquellos enfrentamientos menos decisivos y más pequeños, pues podían ascender a la cincuentena. Pero es que aparte de estos logros están otros que fueron precisamente lo contrario de combatir. Álvaro de Bazán no solamente ganó todo lo que combatió, sino que evitó combatir cuando presumía riesgo de perder. Y así fue, por ejemplo, con el episodio de que he contado con Francis Drake. Así fue el episodio por el cual no fue a las Azores, y así fueron algunos de los intercambios que tuvieron lugar cuando se encontraban fuerzas enemigas. Álvaro de Bazán prefería, no valía la pena arriesgar barcos y soldados y marinos cuando no había mucho que ganar a cambio. Pero no fueron los únicos logros. No todo fue combate. Además de consejero leal y cercano al rey, encontramos en Álvaro de Bazán al marino erudito, culto, humanista, creativo, noble, científico, tan característico de nuestra Armada a lo largo de la historia. Álvaro de Bazán fue mecenas de letras y artes, algo que se refleja en el Palacio del Viso de Marqués, suntuosamente decorado, y de que están viendo la imagen de una de las salas. En 1562, a los 36 años, es decir, antes de combatir por primera vez en una de las grandes batallas, justo antes de Malta, comienza a construir un palacio en Viso del Marqués. Viso está, para los que no lo conozcan, está a medio camino entre Madrid y Cádiz. Algunos dicen que lo hizo allí porque estaba equidistante, está en la provincia de Ciudad Real, equidistante de Cartagena, Lisboa, Portugal y un poco Madrid. Bueno, puede ser coincidencia. Lo cierto es que eran todos los terrenos del Viso eran de su padre, Álvaro de Bazán el Viejo, y como dije antes, que era empresario y además almirante, contratado por Felipe II, y cuando en los contratos la manera de corresponder a los servicios prestados a la corona era mediante títulos, mediante privilegios, mediante dinero y mediante tierras. Y esto fue la razón por la que Álvaro de Bazán se hizo el palacio en el Viso. Otros dicen, bueno, más jocoso, que lo hizo en el Viso porque pudo y porque quiso. El Palacio de Viso del Marqués fue cedido por la marquesa de Santa Cruz, doña Casilda, en el año 1949 a la Armada para ubicar ahí el archivo histórico de la Armada. Y desde ese año la Armada custodia, mantiene y usa el palacio, tanto como palacio museo, que se enseña a las visitas. Es un palacio único en Europa, un palacio que fue construido por un arquitecto llamado Bermegasco. Fue comenzado un año antes que el del Escorial. El Escorial copia las escaleras
de este palacio. Es una preciosidad con más de 8.000 metros cuadrados de frescos. Uno no se imagina que en mitad de Castilla pues la Armada pueda tener una unidad y custodie este palacio. Y ese es también el dibujo. Hace un par de años el marqués de Santa Cruz, el actual, con la Armada, pues acordaron extender la duración del contrato y la hemos llevado hasta el 31 de diciembre del 88 para los mismos usos. Ya el archivo histórico de la Armada no está solamente en el Viso del Marqués, hemos construido uno hace un par de años en las afueras de Madrid, pero queríamos que de alguna manera el Palacio de Viso del Marqués siguiese siendo una parte simbólica y muy sentimental de la Armada. Allí están los restos en la capilla, los restos de Álvaro de Bazán. Bueno, pues yo les quería contar el liderazgo de Álvaro de Bazán, entre el sinfín de descripciones o definiciones sobre qué es el liderazgo. A mí me gusta una muy sencilla, que es la capacidad de seducir, la capacidad de influir. Dicho de otra manera, liderar es no tener que mirar atrás para ver si los que tienen que seguirte te siguen, porque estás absolutamente convencido de que no falta ni uno. Ese es el liderazgo, a mi manera de ver, de Álvaro de Empatía, de Álvaro de Bazán, generar la empatía. Que a uno le llamen el padre de los soldados, como dijo Cervantes de él, lo dice ya todo. Fue el marino adelantado, el soñador, el valiente, el estratega, el técnico, el diplomático, el leal, el constante, el paciente. Pero Álvaro de Bazán, por mucho que no haber sido derrotado nunca, parezca que era perfecto, no lo era. Ahí dicen que se le achaca que se haya comportado con extrema dureza con prisioneros corsarios y franceses en el episodio de Isla Tercera, o también se le reprocha que haya operado con lentitud en el planeamiento de la jornada de Inglaterra, de tal manera que cuando se intentó llevar a cabo y él ya estaba fallecido, pues bueno, no salió adelante, realmente no salió adelante, como todo el mundo sabe. Fue derrotada por las fuerzas de la naturaleza, por los temporales y no precisamente por los ingleses. Pero sin querer entrar en controversias sobre los defectos que pudo haber tenido Álvaro de Bazán, no quiero decir que no se pueden juzgar hechos de ayer con normas, costumbres y ojos de hoy, y que en todo caso son precisamente las inseguridades y las vulnerabilidades las que humanizan a los líderes, que aquellos a los que reconocemos como líderes hierren de vez en cuando y sufran e incluso, me atrevo a decir, hasta lloren, pues les acerca a lo que todos nosotros somos. Lo contrario sería terriblemente angustioso. La empatía que generaba Álvaro Bazán en las fuerzas bajo su mando se mostró particularmente, como hemos repasado, en Malta e Isla Tercera, cuando tuvo que enfrentar enemigos muy superiores en número. Pero es ahí cuando vienen maldadas o cuando la vida se pone del revés, o como cuando la mar calma se vuelve, como decía un capitán de navío laureado, Villamil, se vuelve la gran traidora, pues se demuestra la pasta de la que está hecha cada uno. Y el líder que tiene que cuidar y llevar a su gente. Y esto es lo que hizo Álvaro de Bazán. Yo no conozco fórmulas ni manuales que tenga uno en la cabecera de su cama para todas las mañanas o todas las noches leer un poquito del manual del buen líder o manual de cómo generar empatía. No, esto no funciona así. Supongo que hay que tener un don, y también lo tienen en mayor medida y otros en menos,
y hay que practicar a través de pequeños gestos diarios, pues tratar de lograr las adhesiones y tratar de lograr conquistar la voluntad de su gente y en realidad al final los corazones de quienes están con él. Es un arte lo de la empatía, al igual que el liderazgo, y yo creo que lo fundamental para ellos son la actitud y la aptitud. Actitud con C y aptitud con P. Y para tener actitud y aptitud hay que tener, como tenía él, una sólida formación moral, intelectual, humanística y técnica, que es curiosamente lo que desde entonces se trata de explicar y en lo que se trata de formar a los oficiales que siguen saliendo de nuestra escuela naval. La búsqueda de la empatía y el magnetismo tiene, sin embargo, límites, a diferencia como por ejemplo del MUS, que se juega, se puede ir de farol al liderazgo y a la empatía, solo se puede jugar si tienes cartas. De lo contrario, al primer renuncio se desvanece ya la capacidad de influir. No se puede ir de farol. Yo les contaba hace 10 días a los alumnos de la escuela un episodio que sucedió allá por los años 80, una comandante de una fragata que volvía a bordo una tarde después de que venía de tierra, como decimos nosotros, de la calle, y salían a jugar al fútbol pues un grupo de submarineros. Comandante, por tratar de ganar la simpatía y la adhesión de los marineros, decía: anda, vais a jugar al fútbol. Bueno, tengo una reunión ahora en el barco, pero luego me cambio y voy con vosotros a jugar al fútbol. La ilusión para la dotación fue muy grande, obviamente, pero el comandante no asistió. Al siguiente semana se vuelve a repetir el episodio y el comandante le vuelve a decir: Manolo, esta vez sí tengo que ir. Déjame un rato porque tengo cosas que hacer, pero acabaré yendo tal y guardarme un sitio. El comandante no apareció. El comandante no tenía ninguna reunión. El comandante no había jugado al fútbol en su vida. A la tercera oportunidad, el marinero Manolo, con mucho desparpajo, antes de que el comandante abriese la boca, le dijo: comandante, lo siento, pero ya no tenemos sitio, estamos completos. Se dio media vuelta y siguió para el campo. Eso, como decía un antecesor mío en el cargo, quiere decir que el liderazgo y la empatía se gana a miligramos, sin embargo se puede perder a toneladas, digámoslo así. La segunda cuestión y última que quiero hablar sobre el liderazgo, me estoy pasando, pero ya va rápido la cosa, son sobre las decisiones y la suerte. Y para ello tengo que retornar de nuevo a Álvaro de Bazán y a Nelson. Hay que dejar algo a la fortuna. Escribió Nelson en el afamado tercer párrafo de sus instrucciones para el combate en Trafalgar. Corrieron ríos de tinta, ponderando las excelsas cualidades del almirante inglés como otra demostración de liderazgo, porque después de prever el desarrollo lógico del combate, al final dejaba el broche final al azar. Como dije antes, 2 siglos antes, que son los tiempos de Álvaro de Bazán, en el socorro a Malta tuvo lugar un consejo de guerra con los capitanes y los comandantes justo antes de actuar, y prácticamente todos los capitanes eran partidarios de no hacer nada. Las fuerzas eran muy superiores y era muy complicado pues que 7.000 pudiesen con 40.000 en la isla. Sin embargo, Álvaro de Bazán se empeñó en que había que correr determinados riesgos y dijo más o menos aquello de que en toda empresa, después de que se han pesado bien las circunstancias, hay siempre que dejar algo a la fortuna. Lo dicho, así se escribe la historia. En 2 años
2 siglos antes lo había dicho Álvaro de Bazán. Por cierto, que Álvaro de Bazán reconoce que no es una frase suya, una idea suya, sino que esto fue dicho por Horacio, pero no Horacio Nelson, sino un poeta satírico romano que se llamaba Horacio, pero Quinto Horacio Flaco, o sea que no era el mismo. Yo no sé si han visto y recuerdan la película Match Point de Woody Allen. Es una alegoría de la vida y no la voy a contar, no se preocupen para los que no la han visto, pero al principio y al final sale una pelota de tenis a cámara lenta, como pega en la cinta de la red y cae para un lado, una toma y cae para el otro. Pues dependiendo, obviamente, para dónde caiga, pues cambia el resultado de muchas cosas, el resultado de toda una vida. Ahí lo dejo. Y es que el azar y la suerte pueden llegar a ser los mejores o peores aliados. Para los militares decimos de vez en cuando que la línea que separa ser acreedor a una condecoración o a una reprensión o consejo de guerra, pues es muy delgada. Sin embargo, eso no nos debe detener en general en la vida y en cualquiera que sean nuestras profesiones, porque peor que una mala decisión es no tener ninguna, es la parálisis. Es preferible un liderazgo bien intencionado, pero que hierre porque arriesga, que la falta de él. Y hay que tener el coraje para asumir riesgos cuando toca, ser resolutivo. Otro episodio que ilustra esto de Álvaro de Bazán es en 1582, cuando se confirma que una gran escuadra franco-inglesa había salido hacia las Azores. Felipe II ordena a Bazán hacerse a la mar desde Lisboa hasta las Azores y Bazán no tiene tiempo para esperar a la poderosa armada que se estaba prestando en Cádiz al mando de Martínez de Recaldo ni a las galeras de Benavides, asumiendo combatir en clara inferioridad numérica. Esto significa que afronta la batalla con 27 naos y urcas y unos 5.500 hombres, faltándole más de la mitad de la tropa prevista, pero prefiere no perder la iniciativa estratégica. Salgo ya, aunque falte media armada, dice un historiador de Álvaro de Bazán. Para ilustrar esto nosotros, cuando yo fui destinado por primera vez al cuartel general de la Armada, en el despacho del segundo Agema, había un letrero detrás de él que ponía lo que ven en pantalla. Desde esta silla se toman decisiones sin tener todos los datos. Por favor, no pierdas el tiempo en intentar aportarlos o no insistas en intentar aportarlos. En definitiva, el éxito es el resultado de 3 factores. La preparación que dije antes, actitud en entusiasmo, actitud con P, actitud con C y la suerte. Álvaro de Bazán tuvo de las 3 en gran medida. Hay otros que siendo muy buenos pues no han tenido suerte y no han pasado a la historia. Acuérdese aquel dicho que se le atribuye a Napoleón que decía: antes que buenos generales, prefiero generales con suerte. Y eso es un dicho muy, muy útil para la vida. Y hay una tendencia quizás natural a pensar que la suerte no es valiosa y vale tanto, vale muchísimo, de manera que ustedes lo saben igual que yo, que todo lo que vivimos en gran parte está determinado por suertes en determinados momentos, suertes a favor o suertes en contra. A modo de consejo, y no es consejo para ustedes, como dije antes, repito lo que les conté a los aspirantes hace 10 días, cuando a los guardiamarinas y a los alférezes de fragata, cuando estaban los aspirantes aquí. 3 rasgos de una personalidad arrolladora. La humildad. La humildad, les decía, que es de todas las cualidades la gran seductora, que no la perdiesen nunca, por lejos que llegasen, por alto que volasen. Les decía que fuesen humildes, no solo, y ya sería bastante, porque la humildad es quizás la cualidad que a la larga genera más réditos.
sino también porque el culto al ego, la soberbia, la vanidad, casa mal con el liderazgo que buscamos en la milicia. Me atrevo a decir que en general en la vida, tanto en los tiempos aquellos de Álvaro de Bazán, como quizás también en los tiempos que ahora corren, siempre la humildad es un valor perenne. Un jurista y poeta castellano, Cristóbal Mosquera de Figueroa, decía sobre Álvaro de Bazán: con ningún género de gentes fue soberbio, ni a nadie trató con desdén. Ninguno militó bajo su estandarte que no aprendiese a ser buen soldado. Pero incluso más importante que la humildad es la ejemplaridad, compendio de virtudes militares. Porque si uno es ejemplar, es consecuentemente honesto, es trabajador, es buen compañero, es justo, es humilde, es coherente, es recto, es exigente. Es un poco de todo, mejor dicho, mucho de todo. La ejemplaridad facilita la reacción y el cómo abordar el error o el fracaso del que nadie, ni siquiera los líderes, como hemos visto, están exentos. Y para acabar, la pasión, mi preferida. Decía otro antecesor mío en el cargo que ahora ocupo que no había nada más insulso que el estricto cumplimiento del deber sin que haya por el medio pasión y entusiasmo. Esto vale para todos y todo en la vida. Hacer las cosas sin más, sin que aporte nada, pues desmerece el resultado por mucho que uno haya cumplido. Las manifestaciones de pasión, en el caso de Álvaro de Bazán, eran, por ejemplo, estar embarcado desde muy niño hasta casi el final de sus días, ya cuando estaban los prolegómenos de su muerte. Escribía, por ejemplo, una misiva a su mujer que decía: querida, sé que estás preocupada por mi salud y con el sincero deseo que paso más tiempo a tu lado y junto a las niñas, pero yo no me siento viejo. La fuerza y el entusiasmo corren por mis venas. En modo alguno me veo paseando por las viñas o recordando hazañas pasadas. Tengo ilusión, tengo conocimiento, tengo experiencia y una armada en perfecto estado y presta al combate. Eso es pasión. Pasión en Álvaro de Bazán fue también su predisposición, ya lo vimos, para actuar siempre en los lugares y en las situaciones de mayor riesgo. Como fue entusiasmo y pasión lo que dijo su superior, Juan de Austria, al comienzo de la batalla de Lepanto: a morir hemos venido o a vencer, si el cielo así lo dispone. Apasionado, porque solo así puede definirse, fue también todo su servicio permanente a España y a la corona. Ya lo contó el comandante naval antes, decía Miguel de Cervantes: rayo de la guerra, Lope de Vega, rey servido, patria honrada, e incluso Luis de Góngora, deidad armada, Marte humano, sobre Álvaro de Bazán. Si tratamos de trasladar estos signos de pasión de la época de Álvaro de Bazán hace 5 siglos y en el entorno en el que él vivió en nuestros días, pues me dirán que no tiene demasiado sentido. Es cierto que nosotros, y muy afortunadamente, no vivimos en un escenario bélico con carácter permanente, nos queda muy lejos, igual que nos queda también bastante lejos el lugar para ser un héroe. Más vale que no tengamos que hacerlo. Pero la pasión es un factor fundamental de nuestra vida y de la carrera que hemos elegido seguir. Yo les contaba a los aspirantes que un líder militar debía entregarse al servicio con la pasión del que está seguro de sus principios, cree y está orgulloso de lo que es y de lo que hace, y además es capaz de transmitirlo. Y para eso se tenía que notar. Y les decía lo que me decía yo a mí mismo: soy español, soy militar y soy marino de guerra. ¿Quién me lo supera? ¿Se puede concebir algo mejor? Es obvio que para mí no, pero para el cirujano o el arquitecto, pongo por caso, seguro que piensa igual que yo, porque es esa manera de entender la vida en toda profesión, más vocacional que ocupacional,
la que debe creerse e irradiar, contagiando la ilusión, todo aquel que aspira a liderar cualquier grupo de hombres y mujeres en el cometido que sea. Entonces, los síntomas se me ocurren de la expresión de la pasión que hoy podemos sentir desempeñando la profesión son distintos, son mucho más sencillos, pero también son igual de entusiastas que los que vivió Álvaro de Bazán. Para mí pasión es emocionarse o divertirse al recordar aventuras y desventuras de la carrera. Pasión, les contaba a los guardiamarinas, es el pellizco que uno siente cuando se tiene que poner la faena de embarque, el uniforme de campaña o el mono de vuelo. Para casi todos nuestra segunda piel durante muchos años. Pasión es el intento de que cada día en la oficina, en el campo, en la mar o en el aire no sea un día más, sino un día distinto y mejor. Pasión es escribir toda la vida en mayúsculas y nunca en minúsculas aquellas palabras que siguen ahí en los muros de nuestras academias y escuelas en las que leíamos disciplina, valor, honor, lealtad. Pasión es la alegría que se siente cuando compañeros desplegados en la otra parte del mundo tienen éxito en su misión. Les decía que lo verían. Y por el contrario, en contraposición a esto, pasión es cuando te tiemblan las piernas, cuando tienes que volver a cantar. La muerte no es el final por alguien que servía junto a ti, que ya no podrá hacerlo nunca más. Todo eso y tantas cosas más son reflejos de la pasión en mi profesión, sin ningún complejo. Y todo esto viene de Álvaro de Bazán. Acabo ya, ahora sí. Y lo quiero hacer con un extracto de un prólogo que hizo el actual marqués de Santa Cruz, don Álvaro Fernández de Villaverde, en un libro que prologó hace 2 años. Él lo escribe de manera genérica, pero yo lo particularizo porque es describir a Álvaro de Bazán. Nadie ignora que la guerra no es buena ni para quien la gana, pero resulta imposible no admirar en los hombres del 16 español características y valores que bien quisiésemos hoy que abundasen, porque con los defectos y miserias que nunca han faltado en la condición humana, demostraron un sentido del deber y del sacrificio, una capacidad de entrega, valentía y resistencia, y una reciedumbre moral, coraje y fortaleza asombrosos, casi sin límite. Y esto es cuanto les quería contar. Muchas gracias por su atención. Antes, si te parece, abrimos un turno de preguntas. Que quiera preguntar, que levante la mano y tenemos un micrófono. Y yo, si no, abro el fuego. Almirante. Cuéntame. Creo que está claro que la figura de Álvaro Bazán no ha sido suficientemente valorada, ya no solo por españoles, sino incluso, creo, por los propios marinos. Estaba viendo el otro día cuántos barcos hemos tenido en la Armada que se llaman Álvaro Bazán. Hemos tenido 4. El último de ellos sí es un barco importante, el más potente que tiene la Armada, que da nombre a la serie de las fragatas de la clase Álvaro Bazán, F100. Pero el primer barco con el nombre Álvaro Bazán, ese primer barco se le puso el nombre 3 siglos después de la muerte de Álvaro Bazán. Hasta principios del siglo XIX no tuvimos un barco que recogiese el nombre de tan insigne marino. ¿Qué opinión? Ya lo has contestado casi tú, Jorge. Es completamente cierto, y esto tiene que ver con lo que hablaba antes lo digo en general para que no haya malos entendidos, pero una cierta desatención a quienes legaron el país y la comunidad que hoy somos, ¿no? En otros países siempre decimos lo mismo. Si hubiesen hecho miles de superproducciones en Hollywood, se hubiese llevado al extremo como se lleva en el caso de Nelson, y a mí me parece muy bien lo que hacen los ingleses,
pero también lo hacen los franceses, también lo hacen los americanos, y nosotros nunca hemos atendido demasiado bien a esos. Bueno, no pasa nada. El caso es recuperarlos en nuestra memoria y tratar de ponerlos en valor en el que nosotros ahora, con el paso de los tiempos, consideramos que tienen. Se están construyendo ya la siguiente serie de las fragatas y hay otro personaje, quizás no de tanta entidad como Álvaro de Bazán, esto es cuestión de opiniones, pero es Luis de Córdoba, que tampoco nunca tuvimos un barco que llevase su nombre. Bueno, lo que ha sucedido en el asunto de no reconocer suficientemente y no poner en el sitio que les corresponde en la historia ya no tiene remedio, eso ya sucedió y ahora tenemos que hablar de lo que podemos hacer nosotros. Y lo que podemos hacer nosotros es mucho, y sobre todo por el bien de las siguientes generaciones, de que no se siga mermando el legado tan grande que tiene nuestra historia. Pues si no hay más preguntas, Asun, muchas gracias y doy las gracias a Damiante por su conferencia. Espero que todos hayamos aprendido sobre la figura de don Álvaro Bazán, el mejor de los nuestros. Muchas gracias.